Estimada concurrencia, estimados colegas, sean ustedes muy bienvenidos a este evento que vamos a tener para desarrollar este tema del cual fuimos citados. Desde ya, pues, de Centro de Actualización Psicopedagógica Vida Charandio, de la Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas, del Departamento de Educación Virtual y el mío, les doy las más cordiales de las bienvenidas, pidiendo ante todo a Dios que nos permita que este evento pueda salir de la mejor manera. Les agradezco de nuevo su presencia. Antes que nada, pues, agradecerles si por ahí pues hay alguna situación meramente operativa de este tipo de tecnologías, pero con la asistencia de mis buenos colegas del Departamento de Educación Virtual, estaremos con la mejor transmisión y claridad para intercambiar criterios, para intercambiar puntos de vista acerca del tema que hoy vamos a estar abordando. Así que, sin más, no se escucha. No, sí, ya pasó. Perdón, ya. Por aquí Coca Salazar me está diciendo que no se escucha, pero Coca, poneme un mensaje si se escucha, por favor. Buenas noches, estimada licenciada Morán. Gracias. Estamos haciendo un último ajuste hoy. ¿Sí se escucha? Ingeniera Bonilla, gracias. Tengo a mis estimados colegas de la sede de Escuintla. Mi nombre es Daniel Olemos, para quienes no me conocen. Mi formación media es perito agrónomo de la Escuela Central Nacional de Agricultura, Escuela Nacional Central de Agricultura. De nivel universitario economista. Dios me permitió tener unos posgrados adicionales, tanto en la Marroquín, en la Galileo y en el INCAE, y por último un posgrado acá en la Rafael Andívar, sobre toda la temática de economía agrícola y administración rural. Por 41 años he estado vinculado al agro nacional en el ámbito de la economía agrícola y siendo docente aquí en la Landívar de hace 17 años, compartiéndolo en Campo Central como en la sede de Escuintla. Reciente, pues, me pidieron que de parte de la facultad y Ciencias Ambientales y Agrícolas y del CAP poder apoyar este proceso para elaborar un cuaderno de trabajo desarrollando toda la temática de la administración de empresas pecuarias 1. Así que en ella hago la convergencia de mis conocimientos, de mis créditos académicos, como también de la experiencia que he tenido en el campo, tanto a nivel de agrónomo como de economista. Así que con todo el gusto del mundo preparé este documento, toda vez que sirva como un medio, como un instrumento didáctico para poderlo brindar hacia los estudiantes en la modalidad semipresencial. Así que con tal observación procedemos entonces a hacer la descripción del documento a través de PowerPoint. Como ven, el cuaderno de trabajo dice Administración Empresarial Pecuarias 1, se realizó con el apoyo, ya se dijo, pues, de la facultad, del CAP, y el propósito es brindar apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje para docentes y estudiantes de campus y las sedes regionales de la URL. Entiendo de que los documentos de este tipo, cuaderno de trabajo, sirven como una guía para llevar de manera coherente, ordenada e integral el conocimiento de cada cátedra, pues. Entonces, cumple la razón de ser un medio eficiente y eficaz
tanto al docente como al estudiante. Así que de esa cuenta pues existe esa doble vía entre el docente y el estudiante a manera de ir con ese proceso de realimentación, viendo la temática del programa en un periodo de 20 semanas. Eso implica que en las 20 semanas hay cada una de las unidades correspondientes a escribir, y como ya algunos tienen el manejo de este tipo de medios, al final de cada semana se escriben actividades para darle soporte de este proceso de realimentación académica al estudiante. Estas actividades van formando parte de la zona del curso, toda vez de que aquí quiero acotar algo muy importante y de la cual mis colegas también me van a dar esta razón. Gracias a Dios en la universidad nos dan el principio de la libertad de cátedra. Entonces hay una normativa de cómo se integra la zona. Si ese es el fin, ya el medio, cómo se desarrolla a través de las distintas actividades, ya queda a cargo prácticamente del docente, a manera de ir cumpliendo con la finalidad de que el estudiante prácticamente aprenda, se apropie, se empodere y sobre todo aplique los conocimientos que desde las aulas universitarias se les está brindando. Y yo creo que cuando se cierra ese círculo, prácticamente hemos cumplido con el cometido de la parte formativa. Así que esta es la temática por la cual se desarrollará el cuaderno de trabajo. Por lo tanto, entonces, hago la introducción de la primera unidad de aprendizaje y de una manera didáctica y pedagógica que están referidas al tema del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces hacemos una introducción a la ciencia administrativa. Toda vez hacemos una acotación inicial de la escuela científica elaborada por Henry Fayol y Frederick Taylor. Ellos empezaron a inicios del siglo XX a dar todo el instrumental de cómo deben manejarse adecuadamente los recursos productivos. Y eso lo hicieron de manera transversal para toda actividad empresarial, organizacional. Entonces, desde ese punto de vista, todo aquello que vaya en contra del orden va a incurrir en el despilfarro, en el desorden y sobre todo en prácticas antiéticas. Por lo tanto, entonces, en esta primera unidad coloqué los aspectos conceptuales acerca de cómo se entra al abordaje de la ciencia administrativa, que básicamente es el hecho de la administración de los recursos productivos en la empresa agropecuaria. Entonces, en esta primera semana se aborda ya de manera específica el tema de los objetivos, las metas, el manejo óptimo de los recursos, algo que prácticamente en mi experiencia debe de tenerse la observancia ante tanta circunstancia que rodea la actividad productiva, es la administración también del riesgo. Así que de esa manera describimos a grandes rasgos las 4 etapas administrativas. Hay textos que incluyen otras etapas adicionales, pero de conformidad con la situación media que ilustran varios textos, pues arranca con la planeación, con la organización, con la dirección y con el control. Así que es un aspecto meramente introductorio de la ciencia administrativa. Esto para ilustrar a los estudiantes cuando tenemos la primera sesión de la necesidad de ser eficientes y eficaces
toda vez que eficiencia es el buen uso de los recursos y eficacia es el logro del objetivo. Si hacemos un buen uso de los recursos, prácticamente estamos logrando el objetivo de ser productivos. Productivos no solamente en la parte de producción agronómica o pecuaria, sino que también en todos los manejos de los factores de la producción. Cuando digo recursos productivos, me refiero también a los factores de la producción que pues los economistas clásicos Adam Smith y David Ricardo indicaban que es tierra, trabajo, capital. Posteriormente la escuela neoclásica agregó otro que es la capacidad administrativa. Así que entonces, si una unidad organizacional se maneja de manera eficiente y eficaz, estamos logrando prácticamente los postulados necesarios que dice la ciencia administrativa de ser efectivo. Así que esa es la manera como a nivel de docencia podemos motivar a nuestros estudiantes, y eso encontramos diferentes escenarios de estudiantes. Hay estudiantes que por razones económicas trabajan, otros por razones meramente académicas solo estudian, o si no hay una situación de la cual ellos intervienen en su forma de vida. Una de mis experiencias cuando yo traslado esta parte administrativa es cómo organiza, dirige, planifica, controla su vida. Cuando hace un mapa mental prácticamente de este pesadero, entonces ya uno pues va vinculando hacia la parte de la empresa o la organización cómo es que debe adaptarse a estas etapas. Así que de este momento yo pudiera indicar que cuando el estudiante recibe la instrucción del docente en esta modalidad semipresencial, prácticamente al finalizar la semana correspondiente a la que corresponde dicho tema, entonces, como ven en el cuaderno de trabajo, está diseñado las diferentes actividades que hay que realizar. Investigación, formular un ensayo, hacer una investigación dosificada de algún texto. A este respecto, debo indicar que ahora que tenemos los recursos virtuales, podemos no necesariamente indicarles un texto determinado, sino que si algo tiene de ventaja la administración de empresas, es que es una de las ciencias que abunda demasiado bibliografía, ¿verdad? Entonces, acá quisiera yo indicar que los apreciables colegas tienen la total libertad, como la tengo yo, de sugerir los textos que indiquen adecuados para darle soporte académico a los temas que están viendo. Así que esa es mi sugerencia. Bueno, estaba percibiendo acá las anotaciones que están haciendo y parece que creo que hay algunos colegas con respecto a la conexión a internet ya lo tienen de manera adecuada. Yo espero que pues esté llegando este tipo de temas. Los textos que estamos indicando y sugiriendo en el documento del cuaderno de trabajo, repito, estamos ahí haciendo referencia a ciertos autores, pero si en dado caso, esa es la ampliación que yo quiero referir. Si por alguna situación X o Y, Z, el docente tiene más facilidad con determinado autor y este puede ser bajado a través del internet como un mecanismo académico de poder ampliar la temática, no habría ningún problema. La situación está en que este tipo de cuadernos deja la flexibilidad prácticamente que el docente pueda usar sus propios recursos o si no, los que el cuaderno de trabajo indique.
Así que como aquí el licenciado Sergio me está indicando qué tipo de textos se utilizan. Quisiera saber si ya todos los, permítame, solo voy a conectarme al cuaderno. Y estamos sugiriendo entonces, disculpen aquí, tengo que irme moviendo aquí con este tipo de cosas para poderles... Entonces, aquí es donde, como estaba refiriendo, aquí tenemos las distintas actividades que ustedes pueden realizar. Y aquí, por ejemplo, en la primera actividad para dar respuesta al licenciado Morales, aquí tenemos, por ejemplo, un libro que yo sugiero, que es El Fundamento de Administración de Empresas, del autor Óscar Gutiérrez Aragón. En su defecto, colegas, si ustedes tienen otro texto, el cual les es más familiar y contiene la ampliación de los temas aquí sugeridos, no veo ningún tipo de dificultad en términos generales. Esta era la referencia a la que hacía. Así que, pasando ya al otro, a la segunda unidad de aprendizaje, hago referencia ya de una manera más desarrollada la situación de la administración de las empresas agropecuarias. Y en esta parte vemos la situación de los conceptos empresariales, la naturaleza de la empresa agropecuaria, los tipos de organizaciones agropecuarias. También entro al abordaje de lo que es los temas éticos y responsabilidad social empresarial. Si algo tiene el estudiante landivariano es insumirse prácticamente en los valores ignacianos, pues, ¿verdad? Por eso el lema de nuestra universidad, pues como ustedes lo saben bien, es excelencia educativa con valores. Pero esos valores también deben ser transversales en el actuar de todos los involucrados en el quehacer universitario de la Universidad Rafael Landívar. Así que entonces hago cuenta de que en la segunda unidad prácticamente tenemos esa temática a incluir. En los conceptos empresariales tenemos diferentes tipos de empresa, los cuales, de acuerdo a las normas legales aquí en Guatemala, son denominados como personas jurídicas. Ahí van empresas lucrativas, empresas no lucrativas como asociaciones, fundaciones o cooperativas. Pero depende, entonces, hay estudiantes que trabajan en empresas lucrativas o trabajan en organizaciones no gubernamentales. Entonces, como que adecuar que independientemente de cualquier personalidad jurídica, sea lucrativa o no lucrativa, prácticamente tienden a desarrollar los mecanismos de los principios administrativos de los cuales ellos están aprendiendo, pues, planificación, organización, dirección y control. Si el tema, para ser eficientes y eficaces, necesitamos orden, necesitamos ser adecuadamente visionarios a lo que nosotros queremos llevar a cabo en nuestra empresa, en nuestra organización. Esos son los aspectos que en cada uno de los temas vamos a ir desarrollando. Y a propósito, quisiera también agregar que si los estudiantes cuando llegan, los componentes administrativos prácticamente los van a ir viendo por primera vez en su pensum de estudios, y entonces es ahí donde el docente va a ir gradualmente explicando conforme se sugiere en el cuaderno de trabajo. Así que esta es entonces
el tema de la administración de empresas, que entra al abordaje en la unidad de aprendizaje número 2. Quisiera hacer alguna pausa para ver si hay algún comentario ahorita en lo que llevamos. Agradeceré para que no sea yo solo el que monopolice esta presentación. Bueno, probablemente no tengamos ahorita de momento alguna observación. Al momento de lo que estoy yo planteándoles, ¿habrá alguna sugerencia en la modalidad cómo se da el curso? Porque lo que se pretende prácticamente es intercambiarnos las experiencias también, ¿verdad?, en este tema didáctico y pedagógico, y cómo resalta también los roles del docente, los roles del estudiante en esta modalidad semipresencial. Nos enfrentamos nosotros los docentes con diferentes tipos de estudiantes que pues algunos son dedicados, otros son menos dedicados, pero con esta facilidad que se da del cuaderno de trabajo, eso también da una gran facilidad didáctica para el docente de ir evaluando y controlando prácticamente el rendimiento académico que tiene el estudiante, ¿verdad? Uno de los aspectos que yo quisiera resaltar también es de que este tipo de cursos fomenta en el estudiante las competencias correspondientes relativos a la toma de decisiones, a la capacidad para identificar, plantear y resolver problemas, la capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes, la capacidad de formular y gestionar proyectos, la competencia del compromiso ético. Entonces, todos esos aspectos son las que ayudan bastante a que el estudiante vaya empatándose con la temática que uno va desenvolviendo en el cuaderno de trabajo, ¿verdad? Y esta interacción hace que haya motivación tanto en actividades individuales como grupales a desarrollar dentro del curso. Así que entonces la unidad de aprendizaje número 3 tiene como propósito pues ya describir de una manera más adecuada las 4 etapas administrativas, ¿verdad? Repito, hay algunos textos que agregan otras etapas a ese respecto del proceso administrativo, pero al final prácticamente estamos hablando de lo mismo, porque el ciclo inicia desde la planificación, la organización, la dirección y el control, ¿verdad? De esta manera, entonces, lo que se pretende como objetivo es que los estudiantes en cada una de las etapas sepan describirlo conceptualmente bien, porque al tener una claridad prácticamente conceptual, ellos pueden insumirlo, aplicarlo y prácticamente llevarlo a la práctica, ¿verdad? De esa manera, entonces, esta unidad de aprendizaje va con la descripción de este proceso administrativo y sobre todo, pues, esta es, como quien dice, la columna de la ciencia administrativa, las 4 etapas que yo ya mencioné. Algo que como experiencia quiero relatar, y con el perdón de mi auditorio, es de que prácticamente en nuestro medio no tenemos una cultura de planificación. Prácticamente como que resultan escenarios casuísticos
que de repente desarrollo tal actividad o tal otra, pero sin un enfoque planificado, ¿verdad? Entonces, en esta etapa de planificación, es importante hacer semejanzas de la vida, como dije al inicio. Si, por ejemplo, yo les menciono este caso para traer mi experiencia. Cuando ellos dieron el paso para poder estudiar la ciencia agronómica, prácticamente se visualizaron desde el primer año llegar a tener la capacidad insumida de todo el conocimiento agronómico para tener la acreditación como ingenieros agrónomos. Pero eso lleva a una etapa prácticamente de varios años, y entonces ellos planifican qué quieren hacer en cada uno de los años y cómo van a ir evaluando sus objetivos y sus metas, ¿verdad? De esa manera, entonces, organizan su tiempo a manera de ir cumpliendo adecuadamente todo su proceso de enseñanza y lo van dirigiendo, porque ellos prácticamente son los arquitectos de su propia vida, ¿ya? Y es aquí donde se les motiva que si quieren ser personas y ciudadanos útiles a la patria y poder aplicar sus conocimientos a organizaciones, a entidades que necesitan sus servicios, prácticamente ahí va a estar el valor agregado que ellos van a coronar al haberse formado en todo este proceso. Así que entonces yo les digo, bueno, planifiquen su vida, planifiquen qué quieren, qué pretenden, y es ahí donde entonces uno va incorporando las analogías para hacer las semejanzas también con la empresa. De esa cuenta, hay colegas que he escuchado que también agregan diferentes experiencias de vida al curso. Aunque no mencione el nombre, por ejemplo, me interesa las experiencias que SENDEC, donde inyectan todo un proceso de formación a cooperativistas y llevan todo este proceso administrativo para que sus organizaciones sean eficaces y eficientes. Me gusta mucho cuando se aborda ese tipo de ejemplos. Otros colegas que están en entidades de investigación agronómica y desarrollan también comparativamente esa analogía, la forma como es todo el proceso administrativo para alcanzar los mejores estándares técnicos en el proceso de producción. Así que entonces, el cuaderno de trabajo, de acuerdo al principio de la libertad de cátedra, le da la oportunidad a uno de poder expresar para que todas las personas expresen, manifiesten esa interacción con los estudiantes. Si algo veo yo en las sedes y en los campus, es de que buena parte de los estudiantes trabajan. Eso da la oportunidad de poder interactuar con las experiencias también que ellos viven. Y es ahí donde dice, sí, esto lo estoy haciendo, o acá esto no lo estamos haciendo. Y entonces cuando se formulan tareas que vengan a cubrir esos vacíos, entonces es ahí donde insumen prácticamente de manera integral el enfoque del tema que uno está trasladando. Así que entonces la columna vertebral de este proceso administrativo está siendo dado por las 4 etapas administrativas. No sé si hay un comentario, o agradeceré, por favor. Gracias, Lick Sergio. No tenemos. Entonces, luego pasamos, disculpen, los estimados colegas que se incorporaron a posteriori, esta es una presentación de PowerPoint muy resumido. Previamente, pues, se mandó el documento del cuaderno de trabajo para que, pues, pudiera ser vista preliminarmente y estar en autos, para que en esta presentación, pues,
indicarles ciertos detalles, cómo se sugiere su utilización óptima, ¿verdad? Así que continuamos entonces con la unidad de aprendizaje número 4. Una empresa, una organización o las personas jurídicas prácticamente tienen que asentarse bajo el andamiaje jurídico de nuestro país. Por lo tanto, en esta unidad de aprendizaje doy a una acotación de los aspectos legales y financieros de la empresa. De esta cuenta, de los objetivos que planteo, pues prácticamente es como que analizar el contexto legal y financiero de una empresa o una organización, ¿verdad? En mi experiencia, cuando he preguntado con los estudiantes acerca de cómo es el proceso de inscripción de una empresa o el cumplimiento de los requerimientos legales de conformidad con el Código de Trabajo deba de tener una empresa, y pues en un alto porcentaje los estudiantes me dicen que no lo conocen, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando en nuestra situación de leyes, cuando uno adquiere la mayoría de edad, dice que uno adquiere derechos y obligaciones. Y entre las obligaciones está, pues, conocer muy a priori, aunque sea, la situación legal por la cual un ciudadano debe atender para poder él expresar y manifestar sus respectivos derechos. Así que de esa cuenta, yo lo que les doy a ellos, y como lo pueden ver ustedes en el cuaderno de trabajo, es hacer la acotación de la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código de Trabajo, el Código de Comercio, y cómo es que se vincula con las entidades Superintendencia de Administración Tributaria, el Registro Mercantil, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, por mencionar. Y eso es muy importante porque en los aspectos financieros, en la estructura de los estados financieros, a su vez, debe de contemplarse las bonificaciones, las prestaciones de ley en sí, en términos generales. Y a veces pues no se sabe qué porcentaje, por ejemplo, es la cuota patronal, qué porcentaje es la cuota laboral, qué tipo de impuestos son los que son una empresa o una organización es que están afectos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entro al abordaje en estos aspectos legales y financieros de la empresa, ¿verdad? Así que las normas legales de la empresa, las leyes fiscales, los estados financieros. Al final también agrego lo relativo a los costos de producción y la administración del riesgo. Entiendo que algunos colegas estarán pensando de que, si bien es cierto, eso se dosifica en el curso de administración financiera, se dosifica en elaboración y evaluación de proyectos, se dosifica en ejecución de proyectos, pero ya en la administración de las empresas, tanto por experiencia profesionista como docencia, es importante hacer ver a los estudiantes que en este tipo de temas no es algo que se pueda soslayar. Entonces darles su parte, como quien dice, inicial, y ya en los cursos subsiguientes o subsecuentes, como los que mencioné, ya ahí entran con mayor amplitud y llevan conocimiento de causa. Y aquí es muy bonito porque es una de las partes que yo me siento bastante cómodo, porque los estudiantes ya muy interesados e inquietos empiezan a checar si en sus empresas prácticamente llevan todo esto, pues, ¿verdad? Algo que hemos comentado con los estudiantes es referente al reglamento de trabajo, ¿verdad? Que es un mecanismo administrativo de que todas las empresas deban de tener a la lista con los trabajadores.
Entonces, y hacemos escenarios. Si, por ejemplo, no hay claridad en ese tipo de temas, ellos hacen la propuesta y les digo, pues qué bueno, preséntenselo a sus jefes, ¿verdad? Para que, ¿cómo se llama? Miren ellos la necesidad vital que los colaboradores, los mandos medios y el ápice estratégico conozcan prácticamente de este tipo de temas. Y es que también hay otra parte legal. Si una empresa no tiene un reglamento de trabajo, pongamos en el extremo, prácticamente se las va a ver con la Inspectoría de Trabajo, ¿verdad? Así que nada cuesta con llevar toda la parte legal y financiera, pues, mínimo que deba tener toda empresa u organización, ¿verdad? Así que en cuanto al tema de costos de producción, agrego ahí acerca de cómo se estructura un costo de producción, interviniendo cómo se divide el costo directo, el costo indirecto, el ingreso bruto, el ingreso neto, la rentabilidad. Y esto es algo que, ¿cómo se llama? Saben ellos perfectamente que una adecuada administración prácticamente va a reflejar buenos números en la empresa. Y eso lo digo por experiencia propia. Cuando una empresa prácticamente en todos los factores de la producción llevan de manera transversal el proceso administrativo, prácticamente uno ve cómo es que se divide entonces las empresas exitosas y las empresas que no son exitosas. En los textos que nosotros vemos prácticamente hacen referencia de casos, por ejemplo, de transnacionales, de empresas que han tenido diferentes experiencias organizacionales, pero a veces es un poquitín, y eso me pasa a mí, un poquitín difícil de poder llevar a la práctica tales ejemplos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no chapinizarlos y ponemos nuestra experiencia como docentes, pues, de que mi respeto para todos ustedes, porque están incididos por mucha experiencia, y eso es lo valioso, porque así de esa manera, entonces el estudiante adecua bastante su conocimiento con ejemplos reales, ¿verdad? Así que en el tema de la administración del riesgo, es algo que no podemos obviar. Hay riesgos que entran en el contexto de la empresa, como por ejemplo el cambio climático, la situación de inseguridad pública, toda la situación de mercado. Aquí es donde, ¿cómo se llama? El curso brinda principios que van a ser empleados en los subsecuentes cursos, como administración financiera y elaboración y evaluación de proyectos. Uno les dice, miren, si no hay un adecuado estudio de mercado, prácticamente no vamos a lograr cerrar adecuadamente el ciclo económico de la empresa. ¿Por qué? Porque primero vamos a producir y después vamos a vender. Y eso no es así. Una empresa seria, una organización seria, productiva, primero hace un estudio de mercado para adecuar sus factores de la producción de una manera económica y prácticamente responder a la demanda de un mercado específico. Pero si eso no se lleva a cabo, entonces vemos y evidenciamos toda una gran experiencia de productores individuales y organizados, que cuando eso no acontece, tenemos los grandes problemas de que prácticamente no hay retorno a la inversión. Otro de los aspectos también, a mi juicio, es de que la agricultura es una de las inversiones más riesgosas. Plagas y enfermedades, situaciones diversas de mercado, delincuencia, etcétera. ¿Para qué vamos a hablar más? Así que entonces, por eso es de que hago una acotación con respecto a la administración del riesgo
Y a grandes rasgos les hago también ver de que, aunque en Guatemala está en una situación exageradamente incipiente, el tema del seguro agrícola, indico que al menos manejemos desde la empresa la provisión del riesgo dentro de los imprevistos. Otras situaciones también que hago ver en la administración del riesgo es que cuando hay, disculpen mi percepción, cuando hay una inversión solo para un destino específico productivo, los riesgos aumentan. Prácticamente no damos por sentado cómo va a estar el futuro, pero si por lo menos hay diversificación productiva, a sabiendas de que hicimos estudios de mercado, pues entonces prácticamente podemos ahí atenuar el riesgo. Así que en términos generales, pues por eso es que estoy colocando también ahí, dentro de esta unidad de aspectos legales y financieros para la empresa, la temática del riesgo. Aquí, perdón, que como estaba emocionado, no vi lo que me dijo el estimado colega Carrillo. Dice, ¿ven aspectos de presupuestos parciales? Claro, aquí es donde dije al inicio, estimado colega Carrillo, de que el docente, de acuerdo a su propia experiencia y libertad de cátedra, puede adaptar el enfoque de los costos a través de diferentes modalidades. Y si, por ejemplo, en su caso, usted adecua el presupuesto parcial para desarrollar la temática, no hay ningún problema. Toda vez de que lo ideal es que esto pueda ser como un antecedente o un prerequisito a lo que van a ver y ampliarse en la administración, en el curso de administración financiera. No sé si me encantaría que me dijera, estimado colega Carrillo, si esto le aclaro su pregunta. En suma, el cuaderno de trabajo es perdón. Estimado ingeniero Osorio, gracias. Los estados financieros, él dice que no es tema del curso de administración financiera. Y tiene toda la razón. Tampoco lo es en el curso de administración de empresas agropecuarias 1, sino que prácticamente deja una situación muy, por decirlo así, de una etapa inicial para que el estudiante pues comprenda los aspectos relacionados con la parte contable, ¿verdad? Experiencia propia, y voy a agradecer al ingeniero Osorio que me lo amplíe, por favor, en el tema del seguro agrícola y este tema de los aspectos de los estados financieros. Los estados financieros, hago una acotación que de conformidad con el Código de Comercio, el perito contador de la empresa es el único legalmente personaje que hace los estados financieros en la empresa y están avalados y auditados por un contador público de auditor. Dichos estados financieros sirven para evidenciar prácticamente todo el mecanismo contable de la empresa, como también para aspectos meramente fiscales, ¿verdad? Así que, ¿qué hacemos en este tipo de cursos? Pues solamente, como quien dice, darle un aspecto general de interpretación de los estados financieros. Por eso es de que aquí vemos de que no se entra tan profundamente el tema como en carreras muy específicas, como por ejemplo la contaduría pública, ¿verdad? Pero que sí es necesario tener el a priori, estoy totalmente de acuerdo. Estimado colega Carrillo, gracias por su respuesta. Ingeniero Osorio, gracias. Así que la suma de, la ingeniera Cifuentes. Totalmente de acuerdo, y aquí es donde coincido totalmente con usted, ingeniera Cifuentes, de que uno con toda el deseo de poder hacer ampliaciones en ciertos temas, verdaderamente en la modalidad semipresencial, verdaderamente pues se achica demasiado el tiempo.
Y entonces, como quien dice, el docente juega con su ecuación adecuada de todo el programa, qué peso específico le da a cada parte. Al menos, no sé si coincidimos con los estimados colegas, es de que acá en el curso, lo fundamental, pues, como columna vertebral, prácticamente en lo personal es el proceso administrativo, ¿eh? Y ya después los aspectos relacionados con mercado, con estados financieros, con costos, pues van siendo dados de una manera pues así un poco, no liviana, sino que con una situación de conocimiento a priori para que estos, con los cursos subsecuentes, los pueda profundizar, ¿verdad? Así que muchas gracias, por eso es una de las razones de que a veces el tiempo no alcanza y viene la parte esta constructiva de fomentar las estructuras vertebrales de cada curso, es ahí donde creo que coincidimos con los colegas de darle mayor peso específico en el tiempo, ¿verdad? No sé si hay otro comentario con respecto a la unidad de aprendizaje 4. Bienvenido. Correcto, el estimado colega Osorio dice que él ve como una parte superficial estos temas, dicho en otras palabras, ¿verdad? Y ya lo profundiza en la administración financiera, claro. Entonces ya en la administración financiera ya uno se va de lleno prácticamente a darles a los estudiantes prácticamente la parte interpretativa de cómo son los estados financieros a través de diferentes mecanismos, como por ejemplo las razones financieras, ¿verdad? Y ver y evidenciar que a través de la contabilidad, ahí es donde los números negros reflejan la adecuada administración de la empresa. Eso sí es algo que en lo personal pues lo tengo comprobado, que cuando hay una buena administración, la contabilidad refleja números negros. Entonces, si me permiten, paso a la siguiente unidad. En los recursos productivos de la empresa agropecuaria, luego de que les hemos dicho ya toda la referencia del proceso administrativo, los aspectos legales y financieros, el manejo de riesgo, ya entonces como que la empresa, bueno, ¿cuál es el propósito de la empresa? Me perdona lo que voy a decir, ser como que un ente donde solo va a albergar y generar empleo. Definitivamente pues la empresa, viéndolo como tal, es un ente lucrativo. Y como es un ente lucrativo, prácticamente esta persigue, sí y solo sí, como finalidad, la obtención de ganancias. Por lo tanto, entonces, tiene que desarrollar toda su función productiva en los aspectos de los cuales él es eficiente y eficaz. Es precisamente aquí en esta unidad de aprendizaje número 5, en donde yo hago esa ampliación relativo a los recursos productivos de la empresa. Entiéndase, yo aquí hago una sinonimia de recursos productivos con los factores de la producción, ¿verdad? Así como también se plantean hacen los planes de negocio agropecuarios, cómo se plantea. Algo muy fundamental, que es, como vimos, el tema de mercado, también lo es el adecuado mercadeo agropecuario, ¿verdad? Pero viéndolo con un peso específico menor, ya que hay cursos que abordan, como dijo el ingeniero Osorio, ya de una manera más ampliada, ¿verdad? Por eso entonces hago ahí una referencia de todo lo que encierra la parte agrícola y la parte pecuaria. En los años 70 se nos indicaba que la agricultura, prácticamente viniendo del latín agros colere, se interpretaba como agros campo y colere cultivar, el arte de cultivar la tierra. Pero los setenteros fuimos formados con la situación de entender la agricultura y ahí intervenía prácticamente los aspectos forestales, los aspectos ambientales, los aspectos pecuarios, y así lo entendíamos, ¿verdad?
Pero ya al cabo del tiempo prácticamente entonces se han hecho las respectivas divisiones y hay que entender entonces el enfoque agropecuario. Entonces el agrícola, pues entendemos aquí todos relacionado con cultivos de corto, mediano y largo plazo. La parte pecuaria, tanto de ganado mayor como menor. Dentro del menor, pues tenemos las especies menores, incluyendo los hidrobiológicos. Incluso, pues hay empresas y como por ejemplo ingenios, en donde tienen actividades forestales, tienen actividades de generación de energía eléctrica. Así que es un amplio abanico, pero yo lo que puedo referir acá es, de acuerdo a mi experiencia, es que una empresa, sí, solo sí, prácticamente es una entidad lucrativa. Como tal, al ser lucrativa, entonces plantea su función productiva y desarrolla sus actividades, para lo cual es eficiente y es eficaz. Así que entonces, por eso es de que se deja, o mejor dicho, dejo amplio este aspecto para que los docentes, de acuerdo a su experiencia y de acuerdo al público estudiantil que tienen, pues ir adecuando prácticamente la función productiva y adecuarla a esta unidad, ¿verdad? Así que en términos generales, pues como ven, este es el cuaderno de trabajo y si me permiten poder ampliar un poquito más relacionado con el tema de las actividades. Este cuaderno de trabajo está desarrollado en 5 unidades distribuidas en 20 semanas. Cada semana tiene un tema específico. Hay temas que tienen más de una semana y al final de cada semana se plantean actividades a realizar por parte del estudiante. Esto es como para ir formando entonces su respectiva zona. Queda en el docente, de acuerdo a los principios de libertad de cátedra, cómo va a ir, como dije al principio, va a ir formando su zona. Si realiza 1, 2 o 3 exámenes parciales y con qué puntaje lo realiza, deja ensayos, deja trabajo de investigación, etcétera. Este cuaderno de trabajo estoy incorporando varias sugerencias de cómo deban desarrollarse prácticamente entonces las actividades. Y desde el inicio hay un término que se llama texto paralelo. La sugerencia del cuaderno de trabajo es que de las actividades que vayan realizándose en cada semana, prácticamente ellos van haciendo un archivo, como quien dice, pues, proyecto final o texto paralelo, en donde vayan colocando como a manera de historial los trabajos que vayan a realizar. Y el docente entonces ya va colocando previamente, como cuando uno diseña ya el programa del curso a dar y establece la forma como va a estar la zona, pues va distribuyendo prácticamente el puntaje del caso, ¿verdad? Así que la modalidad presencial, como sabemos, pues que estamos involucrados en esta modalidad de estudio, que de veras, cuando uno le toca dar clase a los estudiantes, los tiempos prácticamente se reducen. Y si algo yo he visto de ventaja en los cuadernos de trabajo, es de que puedo aplicar aquel refrán que dice, más vale pálida tinta que brillante memoria. ¿Por qué? Porque prácticamente en los documentos tenemos reflejado prácticamente el historial de lo que uno quiere realizar, pues va, mientras que si uno pues dijo en el periodo de clase de hace 8 días, yo dije tal cosa, no, yo creo que tal situación. Entonces cuando el estudiante checa eso del docente, entonces empiezan ciertas insinuaciones de que quizás el docente no está preparado, ¿verdad? Entonces por eso es que me parece muy interesante, valioso, la experiencia de este tipo de medios didácticos y pedagógicos que le sirvan al docente como un medio para ir fortaleciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje con las diferentes herramientas educativas que el docente tiene como práctica, ¿verdad? Así que en términos generales esta es la situación de
de exponerles a ustedes el cuaderno de trabajo de Administración de Empresas Agropecuarias 1. El licenciado Morales me dice puede ser 30 puntos para las actividades de las semanas, 10 para cada texto paralelo y 20 para los parciales. Licenciado Morales, como usted también bien lo comprende, cómo distribuye uno su zona, pues va a depender, no hay una receta en específico para poder decir, pues a este le doy 20, le doy 30, le doy 40, pero lo importante de algo que sí podemos coincidir es en algo, y experiencia personal. Si uno deja una tarea al estudiante, y si este no tiene puntos, les aseguro que menos del 20% hacen la tarea. ¿Por qué? Porque como quien dice que estamos ya como que construidos mentalmente a los incentivos. Entonces, cuando se hace una tarea, obviamente, esta debe ser acompañada por puntos de zona, ¿verdad? Yo creo que en eso sí podemos coincidir. Ahora, ¿cuánto? Pues ya va a depender de mi juicio que cada estimado colega docente pueda dosificar, ¿verdad? Me encantaría a mí si, por ejemplo, podemos trasladarnos experiencias al respecto. Eso daría valor agregado aquí a esta presentación. Estimada licenciada Vargas, gracias por su pregunta. Dice, en vista de que estamos por finalizar el curso, ¿nos recomienda usted que poder asignar un texto paralelo? Bueno, no sé si casi vamos como estamos allá en Escuintla, ¿va? Prácticamente ya nos quedaría pues casi menos de un mes, creo, ya para el cierre, ya para el retiro académico. Oscar, si estás ahí, me puedes confirmar si es el 10 de noviembre, creo que es el cierre, ese retiro académico, por lo tanto, se nos reduce bastante el tiempo, y como el texto paralelo es como el proyecto final, podemos decirlo, ¿verdad? Entonces, mi sugerencia es de que si usted lo puede adecuar con las tareas que usted lleva, pues queda en su libertad, pero la sugerencia, de acuerdo a las experiencias y al documento referido en esta oportunidad, es que lo estamos planteando elaborarlo desde el principio. No sé, estimada licenciada Vargas, si puedo responder a su pregunta. Correcto, el licenciado Morales, sí, el licenciado Morales también está dándole soporte y secunda lo que estamos planteando, que el texto paralelo para efectos de este tema debe hacerse de principio, pues, ¿verdad? Y como usted me respondió, pues, licenciada Vargas, pues, sí, en efecto, pues, para que haya, como quien dice, una integralidad de principio a fin de las tareas realizadas, incluso eso le va a dar la chance a nuestros colegas docentes de ir, ¿cómo se llama?, administrando mejor toda la parte de las tareas para efectos de puntaje en la zona, ¿verdad? No sé si hay otras preguntas o comentarios para podernos intercambiar, porque la finalidad de esta presentación precisamente es eso, ¿verdad? Aparte de yo poderles describir acerca de este cuaderno de trabajo que lleva un orden metodológico de acuerdo a la estructura del programa de Administración de Empresas Agropecuarias, también va imbuido acerca del crédito académico y de experiencias que el servidor de ustedes pues también puso su granito de arena aquí en este documento. Muchas gracias, ingeniero Osorio. Precisamente el cuaderno de trabajo ya sí lo entiendo. Es una guía pues para que los colegas docentes tengamos prácticamente el programa
de una manera dosificada en el tiempo para que uno pues administre, porque prácticamente es en casa de herrero cuchillo de palo, y se da, si uno no administra bien su, ¿cómo se llama?, su tiempo y los temas en este curso de administración de empresas, pues prácticamente ahí está la mejor evidencia pues de que el estudiante tampoco va a verse insumido en el estudio, ¿verdad? Así que, gracias Coca. Del 10 al 18 de noviembre está el retiro académico, por lo tanto, pues, esa es otra razón, licenciada, que no es mejor hacerlo desde el principio, ¿verdad? Gracias, Coca. No sé si hay otro comentario. Tengo entendido, y el licenciado Morales me podrá ampliar, por favor, que este documento prácticamente ya está oficial. Por lo tanto, aunque sea ya por la etapa en que estamos, esto no lo podemos adaptar ahorita, sino que esto es ya cuando inicie el ciclo lectivo correspondiente, en donde esté ya incluido el curso de Administración de Empresas Agropecuarias 1, ¿verdad? Voy a hacerme la cuenta de que me están preguntando. Si este documento, este cuaderno de trabajo va a ser impreso, tengo entendido de que solo va a estar en versión virtual. Y si es así, pues también tiene la gran ventaja de que se lo colocamos en el portal para que, obvio, pues los estudiantes lo tengan disponible, ¿verdad? Correcto, aquí me lo secunda el licenciado Morales. Sí, obviamente el documento ya es oficial y solo estará en versión electrónica. Por lo tanto, pues el documento que ya ustedes tienen en mano ya es el documento oficial y es un medio didáctico y pedagógico de la cual, pues bien lo dijo el ingeniero Osorio, es una guía que podemos utilizar para nuestro curso, ¿verdad? Y ustedes pues tienen la amplitud, de acuerdo, por tercera vez lo digo, de acuerdo al principio de libertad de cátedra, pues de hacer incorporaciones o de variar, ¿cómo se llama?, actividades de acuerdo a las circunstancias que cada campus o sede tiene, pues, ¿verdad? Entonces eso pues debe de acotarse también de una manera muy firme, ¿verdad? Porque tampoco esta es una receta de cocina casi porque falta el ajo, porque falta el tomate, porque esto y lo otro. Para eso están los, ¿cómo se llama?, los bienes sustitutos, pues, ¿verdad? Y puede tener uno la amplitud de que cuando acontezca esa situación, pues, dar la libertad de poder incorporar lo que de acuerdo a su conocimiento académico y a su experiencia pueda agregar, pues, muy bienvenido sea. Correcto. Gracias, licenciado Morales, que dice que este es un medio de aprendizaje, una guía para impartir el curso. No hay que olvidar que es el docente quien con su experiencia y formación fortalece el contenido de la guía. Muchas gracias. Dicho en otras palabras, ¿no? No sé, creería que estaríamos entrando, para no abusar del tiempo, estaríamos entrando en la recta final y sugiero a mi querido auditorio si cada uno me puede mandar un mensaje acerca de lo que estamos acá abordando, su comentario correspondiente, y eso me va a dar la chance a mí de que pues hemos logrado el propósito de esta actividad. Les estaré muy agradecido, por favor.
Les cuento que esta es mi primera experiencia de webinar acá y pues a veces es como que un poco pues intimidante las TIC, ¿verdad? Pero ya uno cuando se rompe el hielo, pues yo creo que es bonito, ¿verdad? Yo creo, y sus apreciaciones, al menos quien está enfrente, pues va generando más confianza, ¿verdad? Estimado colega licenciado Retana, muchas gracias por su comentario. Muchas gracias. Pues tengo entendido, licenciada Vargas, de que el CAP y el DEF, juntamente con la facultad, provisionaron, ¿cómo se llama?, esta logística para que sea dicha en esta oportunidad, pues, ¿verdad? Entonces, no sé si el licenciado Morales me puede ampliar, pero yo creo que se hizo un esfuerzo logístico para entrar al abordaje a priori de este tema y darlo a conocer, ¿verdad? Ya que pues a todos los estimados colegas docentes pues se les ha repartido el documento. Creería que todos lo tienen, si es así pues qué bueno, si no pues personalmente me comprometo a enviárselos. Ingeniero Osorio, sí, dígame por favor. Correcto, correcto. Como lo mencionaba ingeniero Osorio, y tanto su servidor como el licenciado Morales del CAP, que prácticamente ustedes, o cada uno de los docentes, le damos el valor agregado con nuestras experiencias, con nuestro conocimiento académico, toda vez que esta es una guía y yo creería que debe entenderse así, que en las circunstancias que le rodean a uno como docente donde está dando la clase, y se puede adaptar, por ejemplo, en Escuintla tenemos la enorme facilidad de hablar, por ejemplo, del tema de caña, de palma africana, de banano, de plátano, pero por el caso, por ejemplo, de otros contextos, por ejemplo, allá en el área de Alta Verapaz, el enfoque es meramente forestal, hay cardamomo, cacao, pimienta negra, etcétera, ¿verdad? Entonces, y ahí es donde uno va incorporando su respectiva experiencia, ¿verdad? ¿Me permite? Solo quiero ver un par de cositas. Ya, así que ingeniero Osorio, es un valor agregado que le hace cada docente en hacer las incorporaciones que estime convenientes. Estimado colega Paco Elvira, aquí estoy leyendo su mensaje. Correcto. Pregunto, ingeniero Paco, si usted ya tiene el documento, porque de parte de facultad se hizo la invitación agregando la invitación y el documento PDF del cuaderno de trabajo, que como ya dijo el estimado colega Morales del CAP, que únicamente va a estar en versión electrónica y por cierto ya es oficial, ¿verdad? No sé si yo le respondo. Gracias al licenciado Morales, dice que de este curso es la única webinar que tenemos planificada, pero si de parte de los docentes ven la necesidad de solicitar otra formación de este tema, se puede crear el espacio. Liz Morales, disculpe, ya que pues por ahí surgió una inquietud, ¿cómo debe hacerse? Dice que de parte de los docentes ven la necesidad, solicitar. Si ese es el qué, ¿cómo se puede solicitar? Liz Morales, disculpe que le haga esta pregunta, pero sería interesante si usted me lo puede abordar, por favor. Ingeniera Bonilla, gusto saludarla. Sí, fíjese que este documento ya se distribuyó por medio de la invitación, pero si no, de lo contrario, pues yo me comprometo y se los envío porque ya prácticamente es el documento oficial, ¿verdad?
Dice, aquí me amplía el licenciado Morales, dice que el documento pueden solicitarlo a la facultad o a los coordinadores de cada sede. Gracias, Liz Morales. Ingeniero Paco, gracias. Ingeniero Bonilla, gracias. Así que ustedes lo tienen, según lo dice Liz Morales, que serán los que... Dice Elige Retana, no será útil, pero desde este link pueden descargarlo. Muchas gracias. Ahí está el link correcto. Así que entonces pues hay diferentes maneras, pero uno de los aspectos, aquí lo que estamos viendo prácticamente es seriedad. ¿Por qué digo este tema de seriedad? Es que si estamos explicando y dando a conocer el cuaderno de trabajo, es para que ya prácticamente los estimados colegas ya lo tengan disponible, y como es virtual, pues no hay ningún problema. Liz Morales dice que a través de facultad o a través de los coordinadores respectivos, este documento puede llegarse a sus manos. Si no, de lo contrario, pues el ingeniero Retana dice que ahí está también el link para descargarlo. Muchas gracias. Ingeniero Carrillo, gracias. Gracias, dice que pues... Es que miren ustedes, la verdad que, miren, yo no le temo, me perdona lo que voy a decir, yo no le temo a los auditorios, y puedo estar en cualquier lugar, pero ya cuando es este tipo de instrumental, es un poco apabullante, ¿verdad? Pero por eso es que preguntaba si verdaderamente estaba llegando con el mensaje, ¿verdad? Y disculpen, ¿verdad? No sé si hay otros comentarios. Luis Morales, no sé si, ¿cómo se llama? Si agregamos otra cosa que usted tuviera la gentileza que algo se me pudo haber escapado. Gracias, Coca. Luis Morales, disculpe, no sé si puede ampliar alguna cosita que pudo haberse ahí quedado en el tintero. Gracias, ingeniera Bonilla. Estamos ahí. ¿Alguna otra situación, colegas, que pudiéramos intercambiar? Que cuando se queda así como en stand-by, y yo me quedo aquí, ¿cómo se llama? Bueno, estará claro que. Muchas gracias. Liz Morales dice agradecerles su conocimiento, agradecerles a todos su participación e invitarlos a que se sigan formando. Sócrates, que decía, ¿verdad? Un eminente sabio, ¿verdad? Solo sé que no sé nada, dice, ¿verdad? Y el conocimiento es infinito. La verdad que otros aspectos que también pienso, pues, que da valor agregado es la formación continua, ¿verdad? Inclusive aquí hace un link con la corriente administrativa japonesa, ¿va? De los 90, ¿va? El mejoramiento continuo. Pero si esto lo ponemos en práctica, ¿va? Dando valor agregado cada vez con mayor conocimiento, y ahora que tenemos todas estas herramientas virtuales, ¿verdad? Que pues para varios es más fácil, para otros no es tan fácil, pero en fin, no se puede decir, sí, no tengo acceso, sino que es cuestión de actitud, y eso va, repito, pues, a dar un mejor respaldo y acreditación académica a los estimados colegas, ¿verdad? Correcto, Coca, gracias, a la orden. Gracias, Osorio. Sí, repito lo que está mencionando Lic Morales, dice que los medios electrónicos, las TIC, son el futuro de la educación. Así que para todos queda el respectivo acceso, ¿verdad?
Y otra cosa, ¿verdad? Que la universidad lo proporciona de una manera, pues, gratis para todos, ¿verdad? Porque eso es lo que pretende, va a tener buenos y mejores docentes, porque de esa manera ese es un factor que agrega valor a la ecuación académica de la efectividad en los estudiantes, ¿verdad? Así que, por sus comentarios, ingeniero Retana, gracias. Sí, fíjese que ya este tipo de temas, en cuanto a que se divida a 1 y 2, ya son temas que pues se tiene que ver la facultad, pues, ¿verdad? Como prácticamente en la modalidad semipresencial, por experiencia también de dar aquí clases en Campus Central, la verdad que en la modalidad semipresencial como que se reduce demasiado el tiempo, ¿verdad? Pero en términos generales, pues, gracias por su sugerencia y todo esto va a quedar acá como que grabado para que también la facultad cheque este tipo de sugerencias, ¿no? Gracias, ingeniero Paco, por su comentario. Bueno, creería entonces que si no tenemos más comentarios, en primer lugar doy gracias a Dios porque nos permitió estar en este momento pues acá intercambiando con ustedes. Para mí fue la primera experiencia. Hoy ya puedo decir que en la próxima ocasión, si es que me toca, pues ya va a venir así más como que relax, ¿verdad? Pero gracias pues también por la participación de ustedes y cómo se llama, pues únicamente me resta decirles que Dios les bendiga y que todas sus actividades se desarrollen muy bien, ¿verdad? Y todo esto, pues, les cuento que va a quedar grabado y esto lo van a ver también nuestras autoridades y cómo se llama, pues, este es lo bonito, pues, al quedar grabado también va a estar la instancia de poder ser trasladado a los estimados colegas que por una u otra razón nos dieron esta presentación, ¿verdad? Así que, de nuevo, muchas gracias, Inge Perrillo, también bendiciones a todos ustedes, ¿verdad? Así que, sin más, pues, todo principio tiene fin y estamos cerrando el evento. Me siento bendecido, pues, por haber sido tomado en cuenta para este documento y yo creo que todos ustedes, todos sin excepción alguna, tienen las capacidades como para haber realizado esta herramienta didáctica. Así que buenas noches y que les vaya bonito. Gracias.